En este primer caso lo que nos piden es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función de dos variables, ¿no? F de R2 en R2, de la siguiente manera, ¿no? F de xy nos va a quedar como el módulo de y por seno de x. Esta sería la definición de la función. Lo que tenemos que ver es básicamente estudiar la diferenciabilidad de la función en el origen. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, yo voy a dejar abajo el apunte de teoría al cual nos referimos siempre para resolver esta materia. Vamos a citar dos proposiciones que son importantes en cuanto a lo que es la diferenciabilidad, que son las siguientes. La proposición 7 establece que nosotros, por ejemplo, podemos definir para cualquier punto, o supongamos que se pueden definir para cualquier punto, las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Entonces, en este caso, nuestro x0, que va a ser el 0, 0, nosotros vamos a llamar a la derivada parcial de f respecto de x en el 0, 0, es un valor escalar, y de la misma forma vamos a llamar a b como la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0. ¿Sí? Con estas partes vamos a la proposición 6, que es la definición de lo que es la diferenciabilidad. ¿Ok? Entonces, una función es diferenciable, ¿sí? Básicamente cuando una vez que encontramos los números a y b, calculamos el límite de x vector tendiendo a x sub 0, en este caso es el 0, 0, ¿de quién? De f de x genérico menos f de x sub 0 menos a por x menos x sub 0 menos b por y menos y sub 0, todo esto sobre la norma de x menos x sub 0. Si este límite tiende a 0, entonces estamos diciendo de que f es diferenciable. Esto es la forma, digamos, en los papeles de aplicar la definición de diferenciabilidad, la forma de sentido común y de interpretar el resultado que queremos ver. Quiere decir que una función es diferenciable si nosotros podemos aproximar un plano tangente a ella misma en ese punto, ¿no? En el x sub 0. Entonces esa sería la idea. De hecho, esta sería la forma más congruente. Entonces, para ver si la función es diferenciable en este caso, el primer paso sería hallar las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el 0, 0. Podemos hacerlo por definición o podemos también buscar las funciones derivadas parciales y ver cuál es el dominio de ambas y ver si el 0, 0 está incluida en las dos, ¿no? Por ser un punto complicado el 0, 0, ya les digo porque generalmente cuando estos puntos vienen, o más que nada cuando la consigna viene de analizar la diferencial en un punto, lo más probable es que ese punto presenta algún tipo de conflicto, como puede pasar en este caso. Si ustedes observan, la fórmula que tiene la función está definida por el módulo de y. ¿Sí? Entonces, primero nosotros podemos abrir un poco de qué se trata ese módulo de y como para ver la función en dos partes, ¿no? Como para sacarnos esa duda al principio. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Este es el plano, ¿no? Esto es a nivel esquemático muy sencillo. Fíjense, vamos a tener el eje y tenemos acá el eje x, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que, ¿qué es el módulo de y? Que es una de las partes de la función. Módulo de y, por definición, va a ser el mismo número, si ese número es mayor o igual a 0, o menos el número, si ese número es menor que 0. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, nosotros vamos a tener que, dado esto, y igual a 0 es la recta horizontal del plano. ¿Sí? Entonces, y mayor a 0 es la parte superior del plano, en esa división, y menor a 0 es la parte inferior. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos dos definiciones de función según qué parte del plano estemos trabajando. Por ejemplo, adaptando esto, la función de dos variables nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a tener como y por seno de x, si estamos, por ejemplo, con y mayor o igual a 0, acá x no tiene restricción, así que ponemos x perteneciente a los reales, ¿no? Y acá nos va a quedar como menos y por seno de x, si es menor que 0 y x pertenece a los reales. ¿Ok? Imagínense que esta, por ejemplo, es la parte o el dominio A de la función y esta parte en rojo que es el dominio B. Entonces, el dominio A va a incluir desde la recta digamos, la recta X, ¿sí? O lo que es y igual a 0, hacia arriba, porque es y mayor o igual a 0,
todo esto es el dominio A, y luego tenemos la parte del dominio B que es hacia abajo, sin incluir obviamente la recta y igual a 0, así que la frontera acá la voy a dibujar a modo figurativo con línea punteada, como para que se entienda que no pertenece al conjunto y que pertenece al conjunto A. ¿Ok? Eso sería un poco lo que está ocurriendo. Entonces, dicho esto, si nosotros vamos a aplicar, nuestro punto en cuestión es el 0, 0 que está incluido en el dominio de A. ¿Sí? O sea, este es el punto efectivamente donde tenemos que calcular la definición de diferenciabilidad, de derivadas, ¿no? Pero bueno, primera cuestión, tratemos de encontrar las derivadas parciales de uno u otro caso y ver qué es lo que ocurre. La condición es que tiene que existir ambas derivadas parciales justamente como para que nosotros podamos aplicar esta definición sin problema. De no cumplirse alguno de estos puntos, ya la función no es diferenciable, porque básicamente una definición es el corolario de la siguiente. Entonces, digamos, lo bueno que tenemos ahí es que si por alguna casualidad descubrimos que la función no tiene una de las derivas parciales, directamente la función no es diferenciable porque no se cumple esa sucesión lógica que vimos recién, y con lo cual el problema terminaría ahí, no hay que hacer todos los puntos. ¿Okay? Así que vamos a proceder a calcular cada una de las derivas parciales. Por ejemplo, vamos a arrancar calculando el número A, que sería la derivada parcial respecto de x, ¿no? En el 0, 0. Entonces, la derivada parcial respecto de x, en este caso, la idea sería la siguiente. Nosotros, por ejemplo, deberíamos hacerlo, si lo hacemos por definición, esto nos va a quedar como el límite de h tendiendo al 0. Cuando uno habla de derivada parcial respecto de x, una de las formas de pensarlo es como una derivada direccional respecto de el versor que acompaña al x, o lo que sería el versor y minúscula, ¿sí? Entonces esto va a ser como f de h por 1, 0, que es el versor en cuestión, más la imagen, ¿sí? Más el 0, 0, todo esto menos la imagen en 0, 0, y todo esto sobre, en este caso, h. ¿Ok? Entonces venimos acá, seguimos calculando el límite, fíjense, el límite de h tendiendo al 0, en este caso esto nos va a quedar como f de h por 1 más 0, que esto nos va a quedar como f de h por 0 es 0 más 0 es 0, menos f en 0, 0, todo esto sobre h, que esto nos va a quedar, fíjense, como límite de h tendiendo al 0 de quién. Esto es x y esto es y, ¿ok? Entonces vamos a tener, por un lado, vamos a tener el módulo de 0, ¿sí? Por seno de h, menos el módulo de 0 por seno de 0, sobre h, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense, acá tengan mucho cuidado al momento de reemplazar, porque acá la cuenta directamente nos queda 0 arriba. Porque fíjense que no hicimos ninguna sustitución por h. Multiplicar 0 por el seno de cualquier número, indistintamente va a dar 0. 0 por 0 va a dar 0. Y la suma de 0 con 0, la resta, perdón, de 0 con 0 da 0. Así que ahí no hay discusión. Y ya tenemos h acá abajo. Cuando lo reemplazamos, esto va a quedar como 0 sobre algo que tiende a 0. No es, ojo con esto, algo que tiende a 0 dividido a algo que tiende a 0, sino que es el número 0 con nombre y apellido dividido una tendencia. Entonces, esto no es una indeterminación, sino que es directamente el número 0. Así que tengan cuidado con eso porque puede ser una trampa en la que uno puede llegar a caer sin querer. Tengan cuidado en ese sentido. Con lo cual, no hay problema. Acá la derivada respecto de x nos da 0. Bien, hasta ahora el primer paso lo tenemos cumplido. Vamos a repetir lo mismo, pero en este caso para la derivada respecto de y, ¿no? A ver qué es lo que ocurre cuando derivamos respecto de y. Bueno, si ustedes se fijan, según la derivada respecto de y tenemos un problema, porque ¿qué es lo que ocurre? La función tiene, vamos a verlo digamos con la límite, ¿no? Pero ya habíamos visto antes que la función al tener módulos se va a abrir en dos partes. ¿Cómo se ve reflejado eso cuando hagamos el límite, ¿no? B, que va a ser la derivada parcial de f de y en 0, 0. Ahora, usando la misma definición, el versor con el cual tendríamos que acercarnos es el j. Entonces, esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 de quién? De f de h de 0, 1 más 0, 0, ¿sí? Menos la imagen en 0, 0, todo esto sobre h. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente, fíjense, bueno, de hecho, si nosotros calculamos, fíjense qué es lo que va a ocurrir. Acá nosotros vamos a tener, ¿no? Hacemos la cuenta. Acá vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de quién?
acá abajo tenemos h, vamos a tener h por 0 es 0, más 0 es 0, h por 1 es h, más 0, en este caso nos va a quedar como h, entonces esto va a quedar como f de 0, h, menos f en 0, 0, ¿ok? Bien, y lo que va a ocurrir acá es que en este caso vamos a tener el módulo de h multiplicado por seno de 0, ¿sí? Menos 0, 0, todo esto de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense en este sentido, acá vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de quién, en este caso. Esto nos va a quedar como, observen ustedes, vamos a tener módulo de h por seno de 0 menos módulo de 0 por seno de 0, todo esto sobre h, ¿no? Entonces nuevamente, en este caso vamos a tener que, fíjense, esto es h por 0, esto es 0 por 0, así que directamente el límite acá vuelve a quedar como 0 sobre h y volvemos a repetir el caso anterior, es el número 0 sobre algo que tiende a 0, con lo cual vuelve a quedar el número 0. O sea, que hasta ahora encontramos las dos derivadas parciales, no hay problema, ¿sí? Falta el último paso, que es el de calcular qué es lo que ocurre con la proposición 6, que es todo ese límite que habíamos encontrado nosotros al principio. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros ya tenemos como datos, ya sabemos, la derivada parcial respecto de x en el 0, 0 que nos quedaba como 0, la derivada parcial respecto de y en el 0, 0 que nos quedaba como 0 y la proposición 6 que decía que para que la función sea diferenciable, vuelvo a escribir el límite, pero para que ustedes vean, ahora lo vamos a adaptar al punto correspondiente, ¿no? Esto va a ser la imagen de f en xy menos la imagen en el 0, 0 menos a, que sería la derivada parcial respecto de x, por x menos 0, menos y, que es menos b, que sería la derivada parcial respecto de y, por y menos 0, todo esto sobre la norma de quién, de xy menos el 0, 0. Bueno, al hacer esta cuenta, este límite tiene que dar 0. Ese es el check para que, digamos, la función sea diferenciable sin problema. Entonces, vamos a sacar algunas dudas de adelante. Nosotros dijimos, esto es a, que es la derivada parcial respecto de x, así que todo este término, como está multiplicado con 0, que vale 0, se anula. Lo mismo de esta forma, que acá b vale 0, que es la derivada parcial respecto de y, así que todo este término se anula. De cálculos anteriores, ¿qué es lo que hemos visto? Que la imagen en 0, 0 vale 0, con lo cual también esto se anula. Y luego vamos a hacer una punta auxiliar de este lado, voy a ponerla en otro color para que se entienda un poco la referencia. Fíjense que si calculamos la norma de xy menos 0, 0, lo que estamos haciendo, primero hacemos la resta, ¿no? Entonces, en este caso, al hacer la resta, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, x menos 0 es x, y menos 0 es y, entonces tenemos la norma de xy. La norma de un vector es, por Pitágoras, la suma al cuadrado de sus componentes y luego la raíz cuadrada, ¿ok? Y luego tenemos la imagen de xy, que es el módulo de y por seno de x, como siempre. Entonces vamos a reemplazar los números, ¿no? Fíjense, esto nos queda como límite de xy tendiendo al 0, 0 de quién? Del módulo de y por seno de x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que se puede hacer con esta cuenta. En primer lugar, nosotros podemos pensar esta multiplicación, esto como una multiplicación de dos límites, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, yo puedo pensarlo como, ¿qué es lo que me conviene hacer? Lo que me conviene hacer es separar el seno por un lado y el resto de la cuenta por el otro. Yo ahora les digo por qué, digamos, esto es un poco como para el trailer, digamos, lo que vamos a ver nosotros recién. Entonces vamos a pensar como dos límites, ¿no? El límite de xy tendiendo al 0, 0 de seno de x. Todo esto por, lo cerramos acá, vamos a tener el límite de xy tendiendo al 0, 0 del módulo de y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y vamos a resolver los dos por separado. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, el límite de la parte A y vamos a tener el límite de la parte B. Entonces, en ese caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense, en la parte A vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de seno de x. Acá hacemos sustitución directa, ¿no? Vamos a tener seno de 0 y seno de 0 es 0. Acá no hay problema.
Vamos a ver qué es lo que pasa en el B. Porque lo que pasa en el B, fíjense en el caso B, acá tenemos que pensar con un poco más de creatividad la respuesta, por lo siguiente, ¿no? Observen ustedes lo siguiente, vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de ¿quién? Del módulo de y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Bueno, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Fíjense que en este caso, si nosotros pensamos en hacer la raíz cuadrada de y al cuadrado, nosotros generalmente este resultado lo ponemos como el módulo de y. Porque, ¿qué pasa? Tenemos tanto los valores positivos como los negativos, que son, digamos, hábiles, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que podemos pensar este módulo de y como si fuera la raíz cuadrada de y al cuadrado. ¿Ok? Y eso tiene una ventaja para nosotros, porque de alguna manera, ¿sí?, nosotros podríamos relacionarlo con algo de lo que tenemos ahí abajo. Entonces pensémoslo de la siguiente forma. Si reemplazamos, vamos a tener esto como límite de xy tendiendo al 0, 0 de la raíz de y al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, esto, como la raíz es del mismo grado y afecta tanto al numerador como al denominador, se puede pensar como el límite de xy tendiendo al 0, 0 de ¿quién? De y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, a todo esto afectado a la raíz, o lo que es lo mismo, a la 1 medio. Y acá hay que tener cuidado con lo siguiente, porque fíjense una cosa, ¿no? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente, fíjense. Y cuadrado, esta fracción que está acá, siempre va a ser lo que se llama una fracción impropia. Es decir, una fracción donde el numerador va a ser menor que el denominador. ¿Por qué? Nosotros sabemos que y cuadrado siempre es igual que y cuadrado. Pero y cuadrado va a ser siempre menor que si ese mismo número le sumo otro número que por definición es positivo o cero. Que en este caso es lo que ocurre acá. Entonces, esto, si yo estos dos términos los paso dividiendo, lo que voy a tener es que esta fracción siempre va a ser menor o igual a 1. Y por ser un número positivo que es siempre mayor o igual a 0, este número está acotado entre 0 y 1. ¿Sí? Es una forma de razonarlo esto. Como yo estoy hablando de la raíz cuadrada, si yo elevo a la 1 medio los tres lados de la desigualdad se mantiene. Entonces, este número va a estar acotado entre 0 y 1. ¿Sí? Va a estar siempre acotado entre 0 y 1. Entonces es un resultado acotado. Pero esto lo tenemos que mirar en conjunción con el resultado B que habíamos obtenido al principio. Porque ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, nuestro límite original, ¿sí?, vuelvo acá a la hoja anterior. Fíjense que nuestro límite original había sido planteado como el resultado de la multiplicación de esas dos partes de los límites. ¿Ok? Entonces, en este caso, hay que volver a esas raíces. En este caso, hay que expresar el resultado como una multiplicación de las dos partes. Entonces, en este caso, ¿sí?, para la diferenciabilidad, la parte A, el resultado de la parte A por el resultado de la parte B, ¿cómo nos va a quedar? Como 0, que era la parte A, por un valor que está acotado entre 1 y menos 1. Entonces, esto nos va a quedar como 0. ¿De acuerdo? Entonces, como nos queda 0, ¿sí?, cumple con la definición 6, o sea, cumple con la proposición 6, que en este caso, ya les digo del apunte, se lo voy a dejar acá abajo, que dice que este límite tiene que ser 0 para que la función sea diferenciable. Con lo cual, en teoría, acorde con ese criterio, la función es diferenciable.